Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Barilaro, es especialista en cirugía general y se desempeña en el área del servicio de emergencias del Hospital Santa Marina, pero también del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir acerca de este tema. Porque, bueno, también especialista en cirugía de trauma, urgencias y cuidados críticos. Y en principio, Guillermo, ¿qué es un trauma? ¿Cómo se define un trauma? Bueno, me parece que es muy oportuna la pregunta porque esto hace que la gente, todos entendamos un poco más de qué se trata y ahí viene justamente el tema de la prevención. Trauma es una enfermedad, verdaderamente, porque reúne los requisitos para calificar como enfermedad del momento en que tiene una causa, una etiología, que es la transferencia de energía. Es una transferencia de energía sobre el cuerpo humano, que más frecuentemente la energía es mecánica, como podemos ver justamente en los choques de vehículos, a veces en una agresión, en una herida de arma de fuego, cualquier tipo de energía mecánica en ese sentido que provoca un daño corporal y un daño a las funciones también. Y después, como toda enfermedad, presenta una serie de síntomas y signos que da el cuadro clínico con el cual el médico que atiende a ese paciente reconoce qué tipo de lesiones puede haber. Puede tener secuelas, tiene su tratamiento, como decimos, no tiene vacuna, pero claro, ahí es donde podría entrar el gran capítulo de la prevención. Y por eso realmente, aunque muchas veces no se lo considera, constituye no solamente una enfermedad, sino que lamentablemente ha llegado a ser epidemia y ha llegado a ser pandemia. Una pandemia silenciosa, así llamada, sí, porque no es reconocida como tal, aunque todos los días provoca víctimas. ¿Y qué es lo que provocan esos traumas? ¿Qué hechos específicos? Bueno, ¿en qué áreas, no? ¿En qué situaciones? Claro, hay distintos tipos de traumatismos. Uno de los que más se ve a nivel mundial es lo que tiene que ver con el llamado trauma no intencional, que se lo rotula así, que son los incidentes de tránsito, choques o colisiones, lo que antiguamente se llamaba accidentes, término que ha sido propuesto desde muchas asociaciones científicas y desde muchos estados gubernamentales, abolir el tema, la cuestión de la palabra accidente, porque bueno, la definición de accidente hacía siempre referencia a algo que no se podía evitar, a algo azaroso, un designio, claro, del destino, al que le toca, como se decía popularmente, y en realidad detrás del análisis de esos incidentes siempre hay una cuestión prevenible. Entonces hoy se prefiere hablar de choque, colisión de vehículos, incidente traumático, siniestro vial, en el caso de que se trate de ese tipo. Y esa es una de las causas más frecuentes y más importantes en el mundo de lo que es el trauma, que son los siniestros viales. El otro grupo, otro gran grupo que tiene los incidentes traumáticos es el llamado trauma intencional, que generalmente responde a una agresión interpersonal por armas, ya sea arma de fuego o un arma cortopunzante. Y por supuesto ahí entra también lo que tiene que ver con todo el escenario bélico, lugares donde hay conflictos bélicos armados, claro, que también ocurre ese tipo de trauma. Hablaste de los incidentes o siniestros viales. ¿Cómo estamos en Tandil? Bueno, antes de hablar de Tandil, que está afectado como todo el país, lamentablemente nuestro país, Argentina, tiene una larga tradición en lo que tiene que ver con una alta siniestralidad a nivel del tránsito. Esto hace décadas que viene sucediendo. Es un problema mundial en realidad. Actualmente se calcula que hay alrededor de 1.300.000 fallecidos por año en todo el mundo, lo que demuestra que es un problema mundial. Y cuando se analizan esas cifras se ve que lamentablemente el grupo etario más golpeado, las edades más golpeadas están entre los 15 y los 30 años, lo cual golpea justamente a la etapa, digamos, de mayor actividad. De formación y de actividad, ¿no? Toda la vida por delante, que es de pronto, se termina bruscamente. Y eso además, obviamente, ni hablar de lo que significa cuando se destruyen familias a raíz de la pérdida de un ser querido. Sí. Argentina no ha estado exento de todo eso, las estadísticas son variables, pero siempre el promedio está por arriba de los 4.000 fallecidos por año. Y yendo más específicamente a Tandil, como lugar que crece, que tiene obviamente un gran progreso, mucho desplazamiento de personas, mucho parque automotor, de pronto uno ve que eso año tras año se mantiene, incluso por momentos tiene picos de mayor incidencia. Y las cifras de las que podemos disponer actualmente, que estas nos han entregado la Secretaría de Protección Ciudadana, el Observatorio Vial, que llevan una estadística y justamente tienen un monitoreo en gran parte de la ciudad de los incidentes, hablan este primer trimestre, lo que sería enero, febrero y marzo, de 287 incidentes viales, con una cantidad de 248 lesionados, obviamente de distinta magnitud. Sí. Estos incidentes, estamos hablando de más de 200 personas afectadas en más de 200 incidentes de este tipo,
el 93%, o sea, una gran mayoría, fueron en el radio urbano. Pero lamentablemente es un fenómeno que muchas veces repica en el verano con el movimiento turístico y por otros motivos. Tandil tiene rutas importantes de mucha circulación alrededor. Hay un 7% en este verano de esos incidentes registrados en ruta. Y lo que tiene la ruta es una mayor mortalidad. Lamentablemente, claro, son impactos más fuertes. Exactamente, exactamente. En menor frecuencia, pero una mayor gravedad, con al menos 7 fallecidos en esos 3 meses de lo que fue este verano. Por supuesto que la estadística sigue para lo que es el resto del año. Guillermo, y los traumas que llegan de los siniestros, ¿no? ¿Cómo se pueden diferenciar de los de ruta, de los de la ciudad? ¿Qué tipo de traumas se provocan? Claro, bueno, en líneas generales siempre hay obviamente el aviso de que el incidente proviene de ruta, no proviene del radio urbano. Ahí hay 2 cuestiones muy importantes. La primera, usted ya lo dijo, se trata de impactos a más alta velocidad, hay una mayor mortalidad, mayor posibilidad de lesiones graves, y después está el tema de las distancias, el lugar donde ocurre, hay lugares a los cuales se tarda más en llegar, y eso es un tema crucial porque el trauma, todo lo que venimos hablando, es una enfermedad, como dijimos, pero además es una enfermedad tiempo dependiente. Es decir, a medida que pasa el tiempo, después de que un paciente ha sufrido una lesión, es crucial la asistencia precoz y aparte, obviamente, de adecuada. Es decir, no alcanza con hacer las cosas bien, por así decirlo, de asistir al traumatizado desde el punto de vista médico con lo que necesita, hacer las intervenciones que hagan falta para salvar su vida o disminuir sus lesiones, sino que además hay que hacerlo en tiempo. Lamentablemente a veces el paciente ocurre en un lugar alejado, el paciente pierde mucha sangre y por más que se lo asista rápido y se lo traiga rápido, ese tiempo... Esos minutos, sí, claro. Juegan, ahí realmente es una cuestión de fortuna, de dónde le ocurrió el incidente a esa persona, qué tipo de lesiones tiene, eso es un abanico muy amplio para lo que es el incidente de ruta. Un tema muy importante es ese, lo que tiene que ver con esas colisiones a alta velocidad, la colisión frontal, que es la que se asocia con una mayor mortalidad. A veces son vuelcos o despistes porque hay cansancio, de pronto el conductor es vencido por el sueño, está elementos distractores, como por ejemplo el uso de teléfonos móviles. Bueno, hay un montón de cuestiones que influyen. No es lo mismo también el incidente en rutas de una sola mano a cuando es una autopista. Obviamente eso también, la ruta de una sola mano es la que se lleva la mayor cantidad de incidentes de choques frontales. Bueno, en nuestro partido tenemos todas, las que confluyen son todas de una mano. Mucho tránsito, rutas de una mano, bueno, y eso nos obliga realmente a extremar las precauciones para todos los que circulamos, ¿no es cierto? Y en lo que tiene que ver con el radio urbano, son incidentes obviamente de menor velocidad, pero históricamente lo eran así. Pero bueno, hay un desarrollo automotor, también de motos, que a veces alcanzan velocidades muy importantes dentro del radio urbano, y eso termina obviamente provocando más posibilidad de muerte, de lesiones, de peatones atropellados, de víctimas colaterales que a veces pueden también quedar involucradas en un incidente de este tipo. O sea que lo que antes había una diferencia muy marcada por lo que tiene que ver con la velocidad entre ruta y ciudad, ahora se ha acortado por obviamente el desarrollo de los vehículos y el hecho de una tendencia a conducir a mayor velocidad, inclusive dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad, no sé, me imagino el tema de no uso de casco, qué pasa con el cinturón de seguridad, distractores como el teléfono celular, ¿con qué se encuentran? Sí, siempre se ha hablado, siempre se intenta prevenir, ¿no? En trauma, la prevención primaria sería la ideal, es que ningún incidente ocurra. Ojalá alguna vez pudiéramos aspirar a eso, pero bueno, eso es lo más difícil de lograr porque hay todo un tema cultural y educativo detrás. La prevención secundaria es cuando el paciente lamentablemente ya sufre una lesión traumática, pero de pronto se disponen de algunas medidas con las cuales se intenta minimizar el impacto de esa lesión. El impacto de ese tipo de traumatismo. No es lo mismo una colisión en moto con o sin casco, la diferencia es abismal, no solamente la posibilidad de morir o no, sino que incluso el que queda lesionado después cursa una internación mucho más prolongada. Nosotros en el año 2006 hicimos un trabajo en el Hospital Santa Marina, ya han pasado casi 20 años, parece mentira, donde analizamos lo que eran todos los pacientes que habían tenido colisiones en moto, internados en cuidados intensivos, y lo que se recabó de la investigación es quién iba con casco y quién iba sin casco. Y hubo una diferencia muy marcada en el que iba sin casco de mayor posibilidad de mortalidad, mayor posibilidad de lesiones graves y una estadía mucho más prolongada y hospitalaria. Tanto en terapia intensiva como en el piso después hasta recuperación. Incluso después, lo que es más difícil de recabar, porque a veces el seguimiento a largo plazo es más difícil de lograr,
es la secuela, la verdadera discapacidad de esa gente. Claro, porque eso a veces uno se queda en lo que es lamentablemente la pérdida de vidas, ¿no? Que es lo que más impacta, pero hay mucha gente que queda con secuelas o temporarias o de por vida, y eso también forma parte de este problema que estamos viviendo. Totalmente, totalmente, ¿no? Eso primero es el drama de la pérdida de un ser querido, algo que destruye una familia, como decíamos, y después está también la cuestión obviamente laboral, claro. la ocupacional, donde de pronto el que quizá era el sostén de la familia queda sin trabajo. Es un tema que a veces se diluye en el tiempo y en la visión que todos tenemos, porque son pacientes que ya no están internados y uno los pierde de vista, lo que no quiere decir que esa realidad no exista también. Guillermo, ¿cómo hacemos prevención? Porque esto se habla, ¿no?, de incidentes viales, esas decisiones cuando uno va en un auto, en una bicicleta, en una moto, son decisiones personales. ¿Cómo es? Tema muy complejo realmente porque es multifactorial. Lo que podríamos asegurar es que es algo que nos afecta a todos, este tema de la siniestralidad vial, nos afecta a todos y es responsabilidad de todos, desde las autoridades gubernamentales, legislativas, controles policiales, controles de vialidad, hasta el ciudadano común, hasta todos nosotros. Todo influye porque de pronto a veces se puede llegar a trabajar mucho en un área, por ejemplo, mejorar una calle, mejorar una carretera, puede haber controles más estrictos de alcoholemia, controles policiales, se puede avanzar en muchos sentidos, pero lamentablemente, y eso uno lo ha conocido con la experiencia propia, cuando ha asistido durante muchos años a muchos traumatizados, cuando después uno analiza cómo ocurrió, después de que pasó la atención médica, muchas veces hay un factor personal, un factor individual que a último momento irrumpe en lo que parecía ser un ambiente controlado y lamentablemente ese es el desencadenante final. Eso tiene que ver obviamente con nuestra cultura para conducir, cuando de pronto hay un adelantamiento arriesgado o imprudente en la ruta, que es uno de los mecanismos más frecuentes, sí. Y lo que decíamos antes, cuando de pronto no se usa el cinturón de seguridad, no se utiliza casco en la moto, cualquier tipo de conducta donde nosotros no solamente estamos infringiendo una norma de tránsito, sino poniendo en riesgo la vida de los demás. Lamentablemente hay un factor personal individual muy importante que a veces puede tirar por tierra todo lo anterior, aunque de pronto se pueda trabajar en prevención desde el punto de vista educativo. Sin duda que hay mucho por hacer en lo educacional, siempre uno ha pensado en la importancia que tiene, con el alcance que se le pueda llegar a dar, que hubiera que se pueda progresar en tener una materia en el colegio primario y o en el colegio secundario que se llame educación vial, para que eso después es un trabajo obviamente a muy largo plazo. Para que son multiplicadores también, muchos padres se escuchan decir ponete el cinturón, que los chicos mismos lo dicen porque le han dado alguna clase o algo, ¿no?, de educación vial. Exacto. Eso se ha ido avanzando en muchas partes, siempre falta más, pero esa es una inquietud que realmente creo que sería una de las áreas en las cuales habría que trabajar, el tema educacional, porque eso permitiría cambiar, obviamente que a veces implica cambiar de una generación a otra, lo cual lleva años. Lleva mucho tiempo, pero en algún momento hay que empezar. Exactamente, tantos años y tantas víctimas ya se han perdido que de pronto invertir en el futuro creo que es adecuado. ¿Es una cuestión eso de confiarse y de que a mí no me va a pasar? Siempre, adelantar de pasar un semáforo en rojo, sí. ¿No? Esto de adelantarse, es un segundo, es como, a mí no me va a pasar. Sí, yo creo que eso que usted muy bien cuenta, que es muy real, posiblemente haya sido una de las cuestiones que haya conspirado para que la gente vea el trauma como una enfermedad, como una epidemia, como una pandemia, porque muchas veces está quizá una cuestión inconsciente o de autodefensa de pensar que es algo que le va a suceder a otro, o algo que le sucede a otros, hasta que ocurre en la propia familia, hasta que se pierde un ser querido, y entonces quizá muchas veces, a veces la gente recién ahí toma lamentablemente conciencia en ese momento. Por eso es muy importante conocer otras historias de vida, de gente que ha pasado por eso, gente que ha podido superar eso y se ha recuperado, porque eso es tremendamente inspirador para cambiar conducta, ¿no?, de todos los días. Porque el parque automotor va a seguir creciendo, cada vez, bueno, los autos con más velocidad, eso no va a cambiar, ¿no? El tema es cómo nos vamos adaptando a esas nuevas realidades. Totalmente, esto vino para quedarse, por eso de hecho es una subespecialidad, aunque de pronto no siempre sea reconocida como tal, a muchos niveles, realmente existe. De momento en que actúa, existe esta subespecialidad de la medicina del trauma, donde no solamente actúa alguien que es cirujano, como puede ser mi caso, sino que actúan muchas especialidades, empezando por el médico clínico o el emergentólogo que está en la guardia, junto con el cirujano, que son los que suelen recibir inicialmente al traumatizado. Sí. Está el traumatólogo,
que es obviamente el que se encarga de cierto tipo de lesiones, y después si ese paciente requiere una intervención, participa el anestesiólogo, todo el personal de quirófano, instrumentadoras. Ese paciente después va a cuidados intensivos donde lo atiende el intensivista. Realmente es una rama de la medicina multidisciplinaria, totalmente. Siempre se ha dicho que la medicina del trauma es el deporte en equipo por excelencia. Es impensado imaginar que una sola persona pueda manejar eso por más capacitado que esté. Siempre es fundamental tener un equipo detrás. Guillermo, ¿cuáles son los traumas más severos que llegan y que ustedes ven? Bueno, eso depende de los lugares. Por ejemplo, hay una gran diferencia, como le comentaba, entre lo que es, de pronto, por comparar dos comunidades vecinas, como es Mar del Plata y Tandil. Tandil tiene un altísimo incidente de trauma cerrado, lo que se conoce como trauma cerrado, trauma no intencional, es decir, todo lo que tiene que ver con estos incidentes de tránsito, caídas de altura, incidentes en el trabajo, incidentes deportivos. No estamos usando la palabra accidente, como habías dicho antes, ¿no? Entonces, fundamentalmente es ese espectro de lesiones. En Mar del Plata, por hablar de otra comunidad, como podría ser también Buenos Aires o sectores del conurbano, las ciudades más grandes empiezan a tener un porcentaje un poco más alto de traumatismo penetrante, ahí donde aparece de pronto la violencia interpersonal, la herida arma de fuego, la herida punzocortante. En Tandil el predominio es muy amplio, es una mayoría muy abrumadora de trauma cerrado, entonces lo que más se ve justamente es el siniestro vial. ¿Impacta, no sé, cerebro, qué otras partes del cuerpo, qué es lo que más involucra? No, bueno, realmente depende, claro, en las colisiones de ruta de pronto hay una mayor incidencia de todo tipo de traumatismos en cualquier parte del cuerpo, traumatismo de cráneo, de tórax, de abdomen, de huesos, de pelvis. En lo que tiene que ver con las colisiones en el radio urbano, de pronto es más frecuente el traumatismo de cráneo en el motociclista que va sin casco, es más frecuente el traumatismo de tórax, también es bastante frecuente. Este año hemos tenido una incidencia bastante alta de traumatismo de tórax, tanto en las colisiones de moto, más frecuente, como en lo que tiene que ver con las colisiones de auto. Sí. Y después, siempre obviamente la colisión en moto, en bicicleta, o el peatón que es atropellado, que es arrollado, tiene una mayor incidencia de lesiones de todo tipo, por obviamente una mayor situación de desprotección. Claro. Pero el conductor de auto que va sin cinturón de seguridad puede tener un impacto con el volante o con el tablero, o peor aún, puede salir despedido del vehículo y tener todo tipo de lesiones. Así que realmente el tipo de lesiones es muy variado. Es muy variado. Guillermo, te agradecemos mucho que nos ayudes con este tema y sobre todo porque, bueno, hablando de prevención, hablarlo es una manera también, ¿no?, de poder empezar a hacerlo. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por hablar de este tema, que es un tema, es doloroso, muchas veces la gente no quiere tocarlo. ¿Quién no tiene en su familia alguna víctima de esto? Pero es necesario de pronto enfrentarlo, porque va a ser algo que ha venido para quedarse, es una verdadera pandemia y que se merece atención a todo nivel. Gracias. Muchas gracias. El doctor Guillermo Barilaro, especialista en cirugía general. Hoy hablando de trauma, qué es el trauma y la incidencia específicamente en lo que son los incidentes viales. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.